Muchos creen que la batalla contra el demonio ocurre durante un exorcismo, pero quienes más conocen este combate aseguran algo muy distinto. Dicen que el lugar donde Satanás pierde más almas no es durante un exorcismo, es dentro de un confesionario. Hoy vamos a descubrir por qué. Pablo de Mayo acompañó durante más de 12 años al padre Carlos Mancuso, uno de los exorcistas más reconocidos de Argentina, participando en más de 2.500 exorcismos. Y después de todo lo que vio, llegó a una conclusión muy sorprendente. La confesión puede liberar a una persona incluso antes de necesitar un exorcismo. Antes de comenzar, suscríbete al canal porque todas las semanas publicamos entrevistas con sacerdotes, exorcistas e investigadores que difícilmente vas a encontrar en otro lugar. Y si este episodio te ayuda, compartilo. Nunca sabes quién puede necesitar escucharlo. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satana. Pablo, un gusto enorme tenerte nuevamente en Bade Retro. Luis, ¿cómo estás? Igualmente es un placer estar nuevamente en este programa y tratando temas tan importantes como el que vamos a ver hoy. Un placer realmente. Después de haber participado en más de 2.500 exorcismos, vos dijiste una frase que quedó dando vueltas, me quedó ahí en la memoria. Muchas veces una confesión termina siendo una liberación. ¿Por qué? Bueno, en realidad porque la confesión es el mejor exorcismo. En primer lugar, porque es un sacramento y el exorcismo es un sacramental. Por lo tanto, el poder de Dios penetra más allá de que la persona no tenga fe. En el exorcismo depende mucho la fe de la persona atribulada. En el sacramento de la penitencia o de la reconciliación, no, porque es el mismo Cristo quien produce ese perdón divino de los pecados, por lo tanto, restaura lo que se llama la gracia santificante, en una confesión bien hecha, por supuesto, ¿no? Entonces, el alma es liberada de la culpa y se le abre el camino para reparar la pena, porque muchas veces los pecados requieren una reparación de acuerdo a la índole, ¿no? Después lo vamos a ver eso. Pero en sí la confesión es el mejor exorcismo y el demonio la detesta. Entonces, una confesión bien hecha muchas veces produce esa liberación tan deseada. Muchos creen que la gran batalla espiritual ocurre durante un exorcismo. Sin embargo, el Padre Pío pasó gran parte de su vida confesando. ¿Dónde pierde realmente más almas el demonio? ¿Durante un exorcismo o dentro de un confesionario? Bueno, esa es una linda pregunta. Yo creo que la batalla mayor se da en el sacramento de la reconciliación, porque es donde el alma se sincera con Dios, ¿no? En donde el corazón realmente contrito va a pedir perdón. Y Dios, que es un Dios infinitamente misericordioso y justo, porque recordás, Luis, que siempre la misericordia de Dios va de la mano de su justicia divina, que no es la justicia del hombre, infiere ese perdón a través del sacramento, porque el sacramento imprime sello y carácter, imprime sello y carácter. Entonces, ese perdón de las faltas, que es en realidad la potestad que Jesús dio a sus apóstoles para el perdón de los pecados. Por eso es tan importante el sacramento. A través de esa gracia santificante que se restaura, el demonio ya tiene la batalla perdida, porque es el alma que se une nuevamente a Dios a través de ese sacramento. ¿Qué sucede espiritualmente cuando un sacerdote pronuncia las palabras de la absolución? ¿Qué cambia realmente? Bueno, vos fíjate que la confesión, el penitente que va a confesarse, es quien confiesa a Dios todos sus pecados con un corazón contrito. O sea, concurren varias circunstancias en este sacramento cuando a simple vista parece algo muy sencillo, pero no. En esa recepción del sacramento se produce un gran combate espiritual. Primero por el sinceramiento del pecador. Pecadores somos todos. Pero cuando uno va a pedir perdón a Dios, por eso dijo una confesión bien hecha, tiene que haber un corazón realmente contrito y no un corazón, digamos, asustado o temeroso, o un corazón que se aprovecha de la misericordia de Dios. Eso lo vamos a ver. Entonces, a través de ese corazón contrito, de ese arrepentimiento, surge indefectiblemente un propósito de enmienda. Y cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la absolución, ego te absolvo peccatis tuis, se produce esa sanación integral del alma,
porque se recibe nuevamente esa gracia santificante que el pecado separa, que el pecado corrompe y destruye. Entonces, es ahí cuando podríamos decir que el alma vuelve a renacer en ese estado de gracia que necesita para su santificación. Y eso el demonio lo detesta, obviamente, porque no quiere que el alma se vuelva, el pecador se vuelva a amigar con Dios, vuelva a abrazar ese amor de Dios Padre, porque Dios lo está esperando ahí en el confesionario. No te olvides que el sacerdote actúa persona en Christi. Por eso es un sacramento tan importante y que hoy no, no se tiene, digamos, la plena conciencia de la importancia que reviste para la santificación, ¿no? Muchas personas por ahí se acercan a comulgar sin antes haber pasado por este sacramento durante mucho tiempo, ¿no? Porque consideran que por ahí no lo necesitan, pero realmente es muy importante para la santificación y para crecer en santidad y en fortaleza espiritual. ¿Viste personas cambiar completamente después de hacer una confesión profunda? Sí, por supuesto. Muchas personas me han llamado y me dijeron que a través de este sacramento, porque, a ver, cuando uno hace una confesión mal hecha, piensa que el Señor le ha perdonado. Una cosa es hacer una confesión mal hecha por ignorancia y otra cosa es hacer una confesión mal hecha a propósito. ¿Y por qué digo a propósito? Esto es cuando por ahí nos aprovechamos de la misericordia de Dios. Porque no te olvides, Luis, que cuando uno se arrodilla en el confesionario, va a pedir perdón. Y uno pide perdón de corazón. Ahora, si uno va a el confesionario a tomar el sacramento con un ritual de lavado de cara, ahí estamos en problema. ¿Por qué? Nos estamos aprovechando de la misericordia de Dios, porque no hay un propósito de enmienda. O sea, yo muchas veces voy a confesarme por atrición y no por contrición. ¿Por qué por atrición? Por temor al castigo. Y ahí no hay un verdadero arrepentimiento. Hay un aprovechamiento de la misericordia o una noción torcida o errónea del concepto de Dios. Eh, entonces, yo me quiero sacar este problema porque el pecado entristece al hombre. El pecado, o sea, la tentación que forma parte del pecado es la primera instancia para caer en el pecado, tiene un sabor dulce, pero cuando vos mordés ese anzuelo, automáticamente se transforma en un sabor amargo, porque obviamente el pecado entristece al hombre. Entonces, cuando uno tiene esa pesadez que produce, ese cargo de conciencia, pero que no desemboca en una contrición verdadera, sino en una atrición, uno va a confesarse para sacarse el problema de encima, pero no trata al pecado de raíz. ¿Cuál es el efecto que produce este pecado? ¿Cuál es la tendencia por la cual yo siempre cometo ese mismo pecado? Y siempre vamos a estar en un círculo vicioso, pero no nos damos cuenta que nos estamos aprovechando de la misericordia de Dios. A tal punto que llegamos a pensar, Señor, déjame pecar, después iré a confesar. ¿Te das cuenta? Eso es aprovecharse de la misericordia de Dios. Y la confesión no es buena y en cierto punto podría decir que tampoco es válida porque no hay un verdadero propósito de enmienda. Entonces, ahí está la diferencia en donde tenemos que tomar el sacramento con suma importancia y aprender a confesarnos, ¿no? Yo siempre digo que debemos tomar el sacramento de la reconciliación como una devoción y no como un ritual de lavado de cara, ¿no? Por eso tenemos que ap- aprender a confesar, y eso lo podemos obtener de las direcciones espirituales de nuestros sacerdotes, que es muy difícil por ahí a veces conseguir un buen director espiritual, pero es necesario. Entonces, hay que seguir ciertos pasos desde el momento que yo decido ir a pedir perdón a Dios en este sacramento, ¿eh? Porque una cosa es pedir perdón a Dios a través de un acto de penitencia y otra cosa es recibir la absolución a través del sacramento, mucho más fuerte. Hoy pareciera que desapareció el sentido de pecado, ¿no? Como la conciencia de pecado. Todo se justifica, todo tiene una explicación, todo parece normal. ¿Vos notaste eso también? Sí, obviamente, bueno, mira, yo siempre digo, la matemática es una ciencia exacta y los números no cierran. Pues fíjate en las misas, sobre todo en las misas multitudinarias, cuánta gente va a recibir la Sagrada Eucaristía, la comunión, y cuánta gente va a confesarse. Ya ahí tenés una diferencia abismal, nos cierran los números. O sea, todos estamos en gracia, todos somos santos, ¿no? Tendríamos que preguntarnos, hacer un mea culpa
hacer un examen de conciencia antes de ir a recibir la comunión, ¿cuánto hace que no me confieso? Porque muchas personas piensan, bueno, muchas personas por ahí son reacias a este sacramento, quizá por vergüenza, quizá por miedo, quizá porque consideran que no es necesario ir a contarle a un sacerdote los pecados, se arreglan directamente con Dios. Muchas personas a veces me dicen, yo no necesito ir a confesarme, yo pido perdón a Dios y ya está. Bueno, te cuento que estás en un pequeño problema porque hay ciertos pecados que con un mero acto de arrepentimiento, de contrición, no son perdonados, sobre todo los pecados mortales, ¿no? O sea, vos tenés diferentes tipos de pecados, que son los más graves, que son los mortales, los que separan de Dios y los que matan la vida, no la vida del cuerpo, sino la vida del alma. O sea, el que si vos no los confesás y te sobreviene la muerte, vas a estar apartado de Dios eternamente. Después están los pecados veniales que, si bien son faltas, pero no rompen esa gracia santificante. Y después están los pecados de flaqueza o imperfecciones y también los pecados de omisión, ¿no? Entonces, cada uno requiere un tratamiento diferente. Y yo siempre recomiendo que cuando una persona va a confesarse, empiece por el pecado más grave, lo largue así de una, porque es el que siempre dejamos al final por vergüenza, por temor, de decir, ¿qué me dirá el sacerdote? Tenemos que tener presente que el sacerdote actúa persona in Christi, es el mismo Cristo quien te está absolviendo. Entonces, y existe lo que se llama el sigilo sacramental, en donde tanto el penitente como el confesor tienen prohibido comentar por fuera del sacramento los pecados, ¿no? Sobre todo el confesor, no puede decir a otro sacerdote o a otras personas los pecados que recibió un penitente, porque si no estaría transgrediendo el sacramento, ¿no? Entonces, hay un sigilo sacramental, por lo tanto, no hay que tener ningún miedo. Ahora, como vos dijiste, se ha medio como quitado importancia a este sacramento y es fundamental, porque es el sacramento que prepara para recibir la persona a Cristo, ¿no? Fíjate lo que dijo Jesús a los apóstoles: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por lo tanto, aquellos que piensan, yo no necesito a un sacerdote para confesarme, yo les digo, entonces decirle a Dios que te dé la comunión, no al sacerdote, ¿no? Claro. Estamos así. Eso, bueno, viene de lo que sería, digamos, el protestantismo, ¿no? Que ellos Exacto. no reconocen este sacramento y, bueno, evidentemente están en un problema grave, ¿no? Porque ellos piensan que solamente hablando con Dios se confiesan y por más que ellos no tienen la comunión tampoco, digamos, pueden morir y estar en pecado mortal y están en un grave problema. Claro. La gracia santificante, Luis, se consigue, y sobre todo los pecados mortales, ¿no? De acuerdo a los 10 mandamientos, hay pecados que son mortales, los pecados contra el Espíritu Santo, primer mandamiento, contra el sexto y noveno, los pecados de la carne son terribles y son los pecados más atormentados en el infierno. Que necesitan sí o sí del sacramento de la reconciliación para poder restaurar esa gracia santificante. Y ni que hablar de ir a comulgar bajo la pena de estos pecados, ¿no? Se comete un sacrilegio de ya. Por eso, cuando nosotros hacemos un examen de conciencia, hay dos formas muy, muy aconsejables. Una es a través del recorrer los 10 mandamientos para ver en dónde yo he cometido alguna transgresión o alguna falta con respecto a los mandamientos, y otra es analizando el Padre Nuestro con detenimiento, ¿no? O sea, repitiendo cada frase del Padre Nuestro y viendo cómo es mi vida con respecto a lo que dice el Padre Nuestro, cómo es mi relación con Dios Padre, cómo considero yo a Dios Padre, qué respeto le doy a Dios Padre, al Dios Trino, cómo hago que su voluntad sea en mí como en el resto de mis hermanos, en el prójimo, perdono yo las ofensas de los demás, o sea, soy condescendiente, soy paciente con los demás, no me irrito fácilmente, pido a Dios el pan de cada día, no solamente el pan material, sino el pan espiritual. Danos el pan nuestro de cada día. Esa frase muchos la confunden y se consideran con que es el pan para el cuerpo, para alimento, pero no. En realidad no solo es eso, sino es el pan espiritual para el alma.
Jesús dice, no teman lo que mata el cuerpo, sino lo que mata el alma y el cuerpo, ¿verdad? Entonces necesitamos de ese Padre espiritual para poder subsistir y crecer espiritualmente en Cristo, librarnos del mal. Somos propicios, queremos que Jesús, queremos que Dios Padre nos libre del mal, nos apartamos del mal, los combatimos. No nos dejes caer en la tentación. Combatimos la tentación justamente a través de la confesión frecuente, a través de la santa confesión. Es un medio prudentísimo y fortísimo para combatir la tentación. La confesión frecuente. Cuando uno se confiesa frecuentemente, hay personas que llegan a cierto grado de perfección a nivel espiritual que ni siquiera cometen pecados mortales ni veniales, solamente pecados de flaqueza, y se siguen confesando. Personas que se confiesan semanalmente, algunas personas se confiesan hasta 2 veces por semana, y esto es un tema importante también. Esa confesión frecuente como devoción te va santificando y te hace fuerte frente a la tentación. Porque la tentación es el primer paso del pecado. No se puede negociar con la tentación. Cuando vos negociás con la tentación, date por cierto que en pocos segundos mordiste el anzuelo del pecado. No se puede negociar. Pero bueno, más o menos es así como se debe tener en cuenta para hacer una buena confesión. Si esta conversación te está ayudando, deja un comentario, contá un poco qué es lo que te está pareciendo esta charla y te leemos en los mensajes. Quiero hacerte una pregunta, Pablo. Más allá de todas las manifestaciones extraordinarias que viste, preternaturales, podríamos decir, ¿cuáles dirías que es hoy la estrategia favorita del demonio? ¿Hacer pecar o convencer a la persona de que eso ya no es pecado? Las dos cosas. O sea, el demonio te va a tentar por el lado sutil. Te va a hacer creer que los actos que van contra la moral cristiana y contra el respeto hacia Dios no son pecados. Es decir, no, esto no es pecado. No te vayas a confesar. O incluso en las personas que están más cerca de Dios, le va a hacer creer que todo es pecado. Entonces, ¿qué hace con esto? Le evita, le genera un tema de conciencia, ¿no? De escrúpulos, y le evita acercarse al sacramento de la comunión. Entonces, hay personas que en todo ven pecado, que tampoco es así. Tampoco es así. Entonces dice, no, cometiste esta falta, ¿no? Que son muchas veces los pecados de flaqueza. Entonces le impiden acercarse al sacramento de la comunión. Y es muy importante aclarar un poquitito estos pecados de flaqueza o pecados de imperfecciones y también pecados de omisión. Porque bueno, hay personas que se confiesan habitualmente y que frente a estos pecados de flaqueza ponen cierta reparación o se reprimen a sí mismas. Fíjate que en la segunda, creo que es la segunda carta de San Pablo a los Corintios, si no me equivoco, es el capítulo 12, versículos 7 al 9, cuando dice San Pablo que para que las grandes revelaciones no se desvanezcan en mí, se me ha dado el estímulo de la carne, que es como un ángel de Satanás que me abofetea. Y yo le he pedido al Señor que 3 veces que me libre de ellas, y el Señor me respondió: "Te basta mi gracia, porque mi poder brilla y su fin se produce a través de la flaqueza". ¿Qué significa esto? Que hay muchas personas que se les ha hecho imposible cometer ni siquiera el más mínimo pecado consciente y deliberado, pero se cometen diariamente ciertas torpezas, flaquezas, imperfecciones que no son propias de la voluntad, no son propias de la voluntad, sino de la debilidad humana, que tiene que ver con el pecado original, ¿no? Entonces, vos sabés que para que el pecado sea considerado como tal, tiene que haber voluntad, conciencia y conocimiento, y a veces materia grave, ¿no? Si son pecados mortales. Si no existen estas condiciones, no hay pecado. Pero hay ciertas situaciones propias que van más allá de la voluntad, como por ejemplo, dije, estas imperfecciones o estos desvíos, como pronunciar deliberadamente el nombre de Dios. ¿Viste? Bueno, a veces uno dice, pero te lo pido por Dios, pero te juro por Dios, no jurar por Dios en vano, ¿no? Pero ¿será posible, Dios mío? Entonces,
pronunciar así en forma irreflexiva y deliberada el nombre de Dios, en sí no es pecado, pero sí comete quizá una torpeza, una imperfección o una flaqueza propia de la habilidad humana, y son considerados pecados de flaqueza. Y hay personas que confiesan los pecados o los pecados de omisión, que es un pecado de omisión, no haber hecho el bien que se pudo hacer teniendo la oportunidad, no haber hecho la corrección que se pudo hacer teniendo la oportunidad, por ejemplo, o pudiéndolo hacerlo mejor, no lo hice, ¿no? No haber denunciado un acto de injusticia cuando tuve la oportunidad, ¿no? Para el bien de otra persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, los pecados de omisión también hay que confesarlos. Muchas veces uno no los tiene en cuenta, pero yo recomiendo a las personas que se confiesan habitualmente que se acusen de los pecados de omisión. Por ahí ni los conocen, porque obviamente es un pecado de omisión, no lo tengo presente, pero más allá de que el sacerdote le diga, no, eso no es necesario, sí es necesario. Y em, es muy importante tener la claridad de que el sacramento de la reconciliación es un derecho del laico, es un derecho. Tenemos ese derecho de recibir el sacramento. Y acá es muy importante la disposición de los sacerdotes. O sea, hay tanta obligación como para el penitente como para el confeso. Hoy, como te dije, en algunos lugares, yo lo he vivido, donde por ahí vas a pedir el sacramento y te dicen, no, vení la semana que viene. Ponele, a un buen ejemplo. Eso es terrible, porque el alma necesita a Dios ahora, no la semana que viene. Y si esa persona por ahí está en pecado mortal y quiera que Dios no lo permite, pero le sobreviene la muerte, el sacerdote es responsable de esa sangre, es responsable, porque no le dio el sacramento cuando se lo pidió. Obviamente dentro del sentido común, ¿no? Vos no vas a ir a las 2 de la mañana a pedir el sacramento de la reconciliación, pero teniendo muchos, muchos sacerdotes piensan que ese sacramento a veces les cuesta o se rehúsan, no sé por qué, y no lo digo con ánimo de acusar a nadie, sino con el ánimo de que se den cuenta de la importancia de este sacramento. Vos a veces vas a misas y no hay confesores, o vas a la iglesia y no tenés confesores, o pedís turno y no te lo dan, ponele. Y esto es grave, porque ¿qué conlleva esto? Que mucha gente reciba la comunión en estado de pecado grave incluso, sin conciencia, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad de ambas partes, y esto al demonio le encanta, al demonio le encanta. Y tiene que ver mucho también la catequesis que se le da a los fieles, sobre todo en las parroquias, los catequistas. La vez pasada me tocó salir de padrino de un muchacho que recibía comunión y confirmación. Viste que a veces se dan los sacramentos al unísono. Hay mucha Ujú. gente que se piensa que es un trámite express, ¿no? El recibir estos sacramentos. Bueno, voy al banco, pago una boleta y ya está. No sé. Hay que hacer una preparación y una buena preparación para recibir al Señor, para entender lo que es el sacramento. Cómo mi vida cambia frente a estos sacramentos. Cómo es mi vida cómo se transforma mi vida a través del bautismo, a través de la reconciliación, a través del sacramento de la comunión, de la confesión, ¿no? Y justamente el obispo estaba predicando, pues era confirmación, la parábola del hijo pródigo. Yo presté mucha atención a esa predicación y decía, Dios es un Dios misericordioso que esperaba al hijo que se había descarriado y cuando el hijo viene lo abraza y hace matar al ¿cómo se llama? Al animal más gordo que había tenido ahí para hacer una fiesta. Pero en ningún momento mencionó el arrepentimiento. Entonces yo pensaba, ¿no? Qué importante hubiera sido que lo mencione, porque a la persona que por ahí va por primera vez a esa celebración, porque vos viste que van muchos familiares cuando se hacen estos sacramentos, que son personas que por ahí nunca van a la iglesia. Entonces toman una idea de un Dios que todo lo perdona sin más trámite. No, no te preocupes. Hiciste una falta, Dios te perdona. Momentito, ¿y dónde está el arrepentimiento?
¿no está? El, a ver, el condimento esencial de esa parábola es cuando el hijo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. O sea, es algo fundamental. Entonces, es como que, como vos hoy dijiste, a lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se lo llama malo. Entonces, hay como una especie de banalización de lo que es el arrepentimiento. Entonces, obviamente, si no se germina en el corazón de los cristianos ese don de arrepentimiento, porque muchas veces necesitamos de la gracia de Dios para ese arrepentimiento, porque nuestro corazón está muy cerrado. ¿Cómo podemos promover el sacramento de la confesión si no promovemos el arrepentimiento? No sé si queda claro eso. Sí, sí, sí. Te quería hacer una consulta también, porque, digamos, en algunas ocasiones lamentablemente sucede que uno va a confesarse, el sacerdote está dispuesto a hacer la confesión, y cuando llega el momento de la absolución, em, digamos, el sacerdote directamente te dice, bueno, no, anda, anda, y no te da la absolución y tampoco te da ningún tipo de penitencia. También me ha sucedido que uno conscientemente sabe que lo que le está diciendo al padre es es un pecado y el sacerdote te dice, no, eso no es pecado. Entonces, no, uno, digamos, ¿qué debería hacer en esas situaciones? Teniendo en cuenta que, bueno, en algunas ocasiones el sacerdote ni siquiera dice la fórmula de la absolución, ¿no? Bueno, si no hay fórmula de absolución, ego te absolvo peccatis tuis, no, la confesión no es válida, ¿no? O sea, tiene que absolver. Si no, no es válida. Si no, es como si yo estuviera haciendo una charla con una persona. Mira, hice esto, esto, esto. Bueno, listo, anda. No hubo absolución, no hubo confesión. Mi alma sigue estando en el mismo estado desde que el momento que me arrodilló me senté a confesar. Tiene que haber absolución. Eso es fundamental, porque es, digamos, es la esencia de la confesión. Es el acto por el cual se produce el perdón. Ego te absolvo peccati tui, yo te absolvo de todo tu pecado. Eso por un lado. Por otro lado, como dije hace un momento, desde el punto de vista del penitente, tiene que haber un corazón contrito que reconozca el dolor y la ofensa que produjo a Dios Padre a través de la falta y que esté arrepentido y dispuesto a no volver a cometer ese pecado. Dispuesto a no volver a cometer ese pecado. Porque ese es el segundo ingrediente más importante, el propósito de enmienda. Cuando yo, o sea, el sacerdote debe decir, hace el acto de contrición, donde dice, propongo firmemente no pecar más y evitar toda ocasión próxima. Propongo y evitar. Propongo y evitar. Es decir, yo me comprometo a no volver a cometer este pecado. Más allá de que obviamente somos frágiles y podemos volver a cometerlo. Pero una cosa es volver a cometer el pecado por mi fragilidad y otra cosa es levantándome del confesionario sabiendo que lo voy a volver a cometer. Son dos cosas diferentes. O sea, volvemos, Señor, déjame pecar, después iré a confesar. Eso es muy temerario. Eso es muy temerario. Entonces, el sacerdote tiene la obligación de pronunciar la absolución, si no la confesión, no es válida, y el penitente tiene que poner lo suyo, renunciar al pecado. O sea, la esencia de la confesión no solamente es el perdón, sino tomar conciencia de que tenemos que aprender a aborrecer y a odiar el pecado como Cristo lo odia, como Cristo lo odia. Cristo odia el pecado, obviamente. Y ahí está el verdadero secreto. Pero por eso, como dije, tenemos que aprender a confesarnos. Hay pecados que son, em, que si tenemos cierta, cada uno sabe en su conciencia la tendencia a ciertas faltas o pecados, sobre todo los pecados de la carne, los pecados, vos fíjate, el quinto mandamiento, no matarás. ¿Cuántas personas confían en ese pecado? Casi ninguna. ¿Quién va a querer matar a otro? O sea, me pongo en general, ¿no? Pero sin embargo,
cuando vos cometés ciertos excesos a través del pecado de la gula, por ejemplo, que es un pecado capital, en cierta manera estás atentando contra el quinto mandamiento, sobre todo si tenés problemas de salud. El médico te dice, mira, no cometas excesos en la bebida, no cometas excesos con este tipo de alimentos. Y uno va y dice, así, total, por una vez, estás atentando contra el quinto mandamiento, porque estás atentando con tu propia salud y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta como a veces por ignorancia no se cometen, no se confiesan ciertas faltas? Uno dice, bueno, pero esto qué me va a hacer, si esto se está matando, porque estás atentando contra tu salud, estás transgrediendo el quinto mandamiento, no matarás. No significa no matarás al prójimo, sino a vos mismo también. Por eso el suicidio también es un pecado gravísimo, salvo que la persona no esté en sus condiciones psicológicas normales, ¿verdad? Atentar contra uno mismo, contra su propia vida. Porque obviamente el sacramento de la reconciliación lo que hace es restaurar la vida de gracia, que se rompe a través del pecado mortal, ¿no? Que separa de Dios y mata la vida. En definitiva, todo lo que se separa de Dios a nivel creación se corrompe. Cada vez que el hombre se separa de Dios a través de una vida de pecado, se corrompe indefectiblemente. Entonces, es necesario volver a ese sacramento que restaura esa gracia. Y como entonces tenemos que aprender a confesarnos, ver cuál es la raíz de ese pecado que siempre confieso. Bueno, a ver, ¿qué es lo que me lleva a mí a cometer siempre este pecado? Tal situación. Bueno, pongo los medios para evitar esa situación. Si yo sé que tomando por este camino me voy a tropezar o me voy a quemar, voy por el otro. Ya ahí eh, un propósito de enmienda y evito toda ocasión próxima. O sea, con los pecados de la carne, si yo sé que voy por acá, yo sé que veo ciertas películas o que me relaciono con ciertas personas, voy a caer. ¿Para qué voy a tentar? El maligno sabe muy bien por dónde te va a dar y te va a poner todas las situaciones para que vos caigas. Pero ahí está, justamente en esa tentación, está el ejercicio de la virtud. Porque yo te digo una cosa, Luis, si no existiera la tentación en el mundo, todo el mundo se condenaría. Si no existiera la tentación, todo el mundo se condenaría, porque la tentación es el mejor ejercicio para la práctica de la virtud, ¿no? Porque la práctica de la virtud se opone al vicio que produce el pecado. Cuando una persona está en una vida de pecado, que entre otras cosas es la primer puerta para la entrada del maligno en nuestras vidas, y no tiene un llamado de conciencia, porque la conciencia acusa, ¿no? El espíritu acusa contra aquello que se revela contra Dios, contra aquello que va contra Dios, ya sea en actitud, en palabra o en pensamiento. Si no hay un acuse, es porque el demonio ya nos tiene en sus garras y no necesita poseernos, ya nos tiene en sus garras. Entonces, y al no haber un acuse de conciencia, ya ese pecado se transforma en un vicio espiritual. A todo lo malo se lo llama bueno. Yo pienso que estoy haciendo la cosa bien. El mentiroso compulsivo, el adúltero compulsivo, aquel que lleva una doble vida, por ejemplo, que mantiene, un ejemplo, mantiene a dos familias y se cree un héroe. Yo mantengo a dos familias, tengo dos familias. Qué bueno que soy perfecto. Bueno, querido, serás perfecto para el mundo, pero no para Dios. Tu alma se está yendo para abajo. O aquellas personas que por ahí te dicen, en una conversación, mira, yo no voy a misa, yo no voy a practicante, pero bueno, mi señora reza el rosario todos los días, va a misa, toma la comunión. Sí, tu señora, ¿y vos? No, yo no. Tu señora no te va a salvar a vos, vos tenés que salvarte. O sea, te das cuenta, a veces por uno se cree con derechos y no los tiene. O sea, porque el otro sea bueno, vos también tenés que ser bueno, pero imitá, no por el solo hecho vos también te vas a salvar. El Señor dice muy bien, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escuche mi palabra y la ponga en práctica. Mi señora no se puede confesar por mí. Mi señora no puede comulgar, ¿no? Entonces, qué importante que es este sacramento
de la reconciliación. Y qué importante no solo aprender a confesarnos y a recibirlo, sino utilizar este sacramento como una devoción. Es la mejor devoción el sacramento de la reconciliación. Es la mejor devoción. ¿Hay personas que llegan al exorcista cuando en realidad necesitaban primero un confesionario? Sí, claro, personas que por ahí no sabían y que realizan muchos exorcismos y no se liberan. Entonces empieza la preocupación del exorcista, ¿qué es lo que está? Acá hay algo que no está bien. Me acuerdo una vez que con un exorcista con los cuales trabajé, había una persona que venía ya de prácticamente un año y pico de recibir exorcismos, y no solo que no se liberaba, sino que las manifestaciones eran cada vez más violentas. Hasta que un día el exorcista interpela al demonio y le dice: ¿qué falta para la liberación de esta persona? Y el demonio contestó sin más trámite: una buena confesión. Y vos sabés que hubo personas, yo siempre defiendo este sacramento a rajatabla porque es fundamental. O sea, no por nada Jesús dio la potestad a sus discípulos, no por nada. Y siempre aconsejo a las personas una buena confesión y muchas personas recibieron la liberación después de una confesión sincera. Se liberaron ahí, porque Eso la te quería confesión preguntar, Pablo, si recordabas algún caso donde una eh, confesión haya cambiado completamente el proceso totalmente, de liberación de una persona. realmente, porque fui testigo de lo que me dijo esta persona, una persona que muchos años estuvo poseída y las manifestaciones eran violentas y decíamos, bueno, acá hay algo que falta. Entonces, un día habíamos hablado sobre el sacramento en una charla que no me acuerdo dónde fue que la di, y esta persona estaba escuchando. Y al tiempito, creo que a la semana me escribe y me dice: Pablo, a través de la confesión recibí la liberación, porque había pecados que no había confesado. Y esa es otra. Cuando omitimos un pecado en la confesión, ya sea por temor, ya sea por vergüenza, Dios te conoce mejor que nadie, pero vos tenés que confesarlo ese pecado, no lo podés guardar. ¿Y por qué no lo podés guardar o retener? Porque la confesión no es válida. Y no solo vas a levantarte con todos los pecados con los que venías, sino que vas a cargar con uno más, que es un sacrilegio, es profanar el sacramento, porque estás ocultando algo de lo que sos consciente. Yo siempre recomiendo en el sacramento empezar por el pecado más grave y ir a los más débiles, porque uno empieza con las cosas sencillas y lo deja al final. No lo dejes al final, sácatelo de encima. Sacate esa mochila de encima. Dios te va a perdonar. Nadie te va a acusar ni te va a decir qué malo que sos, porque Dios no acusa. Dios no acusa, Dios perdona. Pero Dios es justo. O sea, como siempre digo, la misericordia de Dios va de la mano de su justicia, porque Dios no puede administrar misericordia sin justicia, porque si no sería una permisividad. Y tampoco puede administrar justicia sin misericordia, porque no sería una tiranía. Entonces, no hay que confundir la justicia del hombre con la justicia divina, son 2 cosas diferentes. Y no hay que temer a la justicia de Dios, porque va con su misericordia. Entonces, no hay que omitir pecados a sabiendas. O sea, obviamente a veces uno no se acuerda de todos los pecados que cometió, sobre todo cuando hace mucho tiempo que no se confiesa. Para esos casos, yo recomiendo agarrar una hoja y un papel y desde más o menos de que se acuerde de la última confesión, porque hay personas que por ahí hace, no sé, 5 o 6 años o más que no se confiesa, evidentemente no se puede acordar de todas las faltas que cometió. Y es conveniente agarrar una hoja y un papel y empezar a escribir desde que más o menos recuerde la última confesión, cuáles fueron las faltas más graves, ¿no? Que se tome su tiempo. Y en cierta manera es hacer un examen de conciencia. Porque muchas personas que necesitan lo que se llama una confesión general, que es como una confesión de vida, ¿no? Algunos sacerdotes la hacen, casi todos, sobre todo los exorcistas. Y entonces van con esa hoja a recibir la confesión para que no se olviden y la vas leyendo. E incluso el sacerdote puede hacer en ese caso específico como una especie de guía espiritual para ir, que acá también entra en juego la importancia del confesor, ¿no? Del carisma, porque
hay sacerdotes que confiesan de una manera y como vos dijiste recién, y sacerdote de otro. Uno dicen, vos le confesás y te dicen, bueno, está bien, estás perdonado, chau, y no te dicen nada. O sea, tiene que haber una especie de, yo no te digo que el sacerdote, el confesor se convierta en director espiritual del penitente, a veces pasa, pero no tiene que ser así tampoco, pero tiene que haber una especie de consejo, porque la persona que va a confesarse por ahí está peleando contra ese combate espiritual que el demonio le está poniendo para caer siempre en ese mismo pecado, sobre todo si son pecados mortales. Entonces tiene que haber una especie de consejo, de asesoramiento espiritual, para que la persona pueda poner las herramientas para poder combatir cuando se le presenta la tentación, porque él puede decir, propongo firmemente y evito toda ocasión, pero debido a su fragilidad emocional, a consecuencia de ese pecado, no está capacitado como para poder hacer, porque no se encuentra en las condiciones óptimas, ya sea a nivel físico o a nivel psicológico. Entonces, necesita que el sacerdote se compadezca en cierta manera de esa situación y le dé los santos consejos para poder salir adelante, ¿no? Yo, o sea, cuando alguien te dice, bueno, está bien, anda, me parece algo tan frío como si fuera un trámite la confesión, y no debe ser así. La confesión es la escuela del corazón. Entonces, tiene que haber una especie de asesoramiento por parte del confesor, ¿no? Porque obviamente es pastor de las almas. Entonces, bueno, esa es Y otra de también las partes. puede ser perjudicial también algunos consejos, ¿no? Eso también hay que tener en Bueno, cuenta. claro, yo me acuerdo una vez, sí, eso es verdad. Me acuerdo una vez que me fui a confesar, el sacerdote me dice: "¿Cuánto hace que no te confesas?". Yo me confieso semanalmente, por ejemplo, ¿no? Tengo esa necesidad, todos somos pecadores, pero como dije, yo uso la confesión como una devoción y no como un ritual de lavado de cara. Bueno, algunos sacerdotes ya me conocen, eh, entonces, generalmente uno tiene que buscar un confesor que yo, o sea, mi confesor habitual es mi director espiritual, que lo tengo una vez por mes. Pero más allá de eso, yo no espero un mes para confesarme. Yo voy todas las semanas con el mismo sacerdote generalmente, porque ya me conoce también. Eh, entonces, ¿a qué viene esto? Si te doy un mal consejo, una vez me acuerdo que me confesé con un sacerdote y me dice: "¿Cuándo te confesaste la última vez? La semana pasada". "Ah, no, no hace falta, no, 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 andate". "Espera un poquito". "¿Cómo andate?". Mi conciencia me acusa de que debo confesarme. "¿Cómo andate?". Eso me hizo sentir, eh, me sentí como una violencia, no sé, inusitada, me sentí incómodo. A ver, una persona que va a recibir el sacramento después de mucho tiempo, que le costó llegar al sacramento y que reciba ese trato, no se confiesa nunca más, no vuelve. ¿Cómo lo traes de vuelta? Fíjate qué importante que es la dirección y el acompañamiento después de haber recibido el confesor la confesión de los pecados. Tiene que haber una especie de consejo, de acompañamiento, ¿no? Si se quiere decir, una especie de dirección, como para que esa persona ponga, ponga refuerzo frente a la tentación que le hace cometer ese pecado, sobre todo si es reiterativo, porque obviamente, más allá de que el confesor tiene a través del sigilo sacramental la prohibición de comentar los pecados del penitente, pero cuando vos vas seguido ya te conoce y obviamente por el uso de la memoria, que es un sentido común, sabe los pecados que realmente cometés, no es que se olvida. Porque por ahí te dice, bueno, ¿cómo anduviste con esto? Y padre, mire, me costó, pude eh, vencer la tentación, caí de vuelta, bueno, ánimo, adelante, fíjate tal cosa, no hagas esto, no vayas por acá. Entonces, hay como una especie de consejo y de formación que deben ser bien recibidas por el penitente justamente para evitar la comisión nuevamente de ese pecado. Y eso el demonio lo detesta, porque cuanto más grande es el crecimiento en la virtud, más grande va a ser la tentación. Pero cuando vos haces una confesión frecuente,
ya la tentación va a llegar un momento que te va a llegar, porque tentar siempre vamos a ser tentados, pero lo vas a desechar de movida. No, esto no, chau, afuera. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Yo te digo porque a mí Pablo, me pasa. en tu experiencia como asistiendo al padre Mancuso, ¿te ha sucedido, digamos, el tema de que a un asistente no esté confesado y el demonio aproveche eso para exponerlo, por ejemplo, delante Obvio de los que sí. demás? No solo los asistentes, sino también las personas atribuladas, pero vamos a los asistentes. Recuerdo en una oportunidad que había una persona que estaba muy mal, estaba siendo asediada por San la Muerte, pero bueno, por voluntad propia, porque había hecho un pacto con San la Muerte, y en un momento digamos, uno del equipo se le acerca, el equipo del padre, ¿no? Se le acerca a increpar al demonio, cosa que no se debe hacer, pero le dijo: "Andate de esta persona", qué sé yo, a lo que la persona lo miró así fijamente y habló, esta entidad y le dijo: "Vos callate porque vos sos como nosotros". Se hizo un silencio sepulcral en la sala. O sea, evidentemente, esa persona quizá no estaba confesada, o si por ahí estaba confesada, estaba en una falta que al demonio se la puso de manifiesto. Me acuerdo como si fuera ahora: "Vos callate porque vos sos como nosotros", le dijo. Con esas palabras lo mató, o sea, lo puso en evidencia. El padre siempre, esto era un consejo santo, ¿no? Siempre nos instaba a la confesión y no admitía personas que estuvieran, ni faltas del sacramento del bautismo, ni en concubinato, por ejemplo, no admitía, porque eran personas que estaban en ocasión de falta, digamos, ¿no? Y el demonio eso lo sabe y puede ser muy perjudicial también porque, cuando el demonio te ataca, no te va a insultar, te ataca donde más te duele. Te ataca con una enfermedad, te ataca con la muerte de un ser querido, te ataca con la ruina financiera, por ejemplo. Entonces, con el demonio no se juega. Entonces, por eso es tan importante el sacramento de la reconciliación, porque cuando vos vas a increpar al demonio, si estás en falta o con un pecado grave sin confesar, y te va a ir muy mal. ¿Qué crees que sostuvo espiritualmente al padre Mancuso durante tantos años escuchando sufrimiento humano? Bueno, el padre Mancuso, yo siempre lo digo, él olía a santidad porque ejercitaba el ministerio del exorcismo con mucho amor hacia las almas atribuladas. Y eso no es un detalle menor, ¿no? Porque hay que asistir a esas almas, porque son almas que por ahí son, más allá de que son almas sufrientes, porque sufren en el infierno en la tierra, como siempre digo, pero son almas que demandan mucha atención en su desesperación, ¿no? Entonces, hay que estar de ese lado atendiendo a esas almas en donde requieren una ayuda. A él lo sostuvo en su ministerio mucho la Virgen, siempre lo dijo, porque, no sé, cuando yo lo conocí ya había tenido esta como esa visita en donde la Virgen le dijo, cuando él recibe el ministerio del exorcismo a través del obispo, la Virgen le dijo, no sé si en una locución o en una aparición, creo que fue una locución, le dijo esto: "Ama y trabaja, ama y trabaja". Y él lo tomó muy en serio eso. Era muy mariano, era muy devoto, sobre todo de la Virgen de San Nicolás. Y él me lo había dicho, a mí la Virgen me dijo: "Ama y trabaja", y yo tomo esto al pie de la letra. Y a veces a través vos fíjate que empezaba a atender a las 5 de la tarde y eran las 12 de la noche y seguíamos, ¿no? Casi 7 horas. En su edad, en los últimos tiempos, que él era un hombre mayor, hay que tener fuerza espiritual para eso, ¿no? Y donde venían muchísimos casos. Entonces, yo creo que el amor a la Virgen y, su pasión por el ministerio fue lo que lo llevó siempre adelante, ¿no? Y para gloria de Dios, obvio.
Si Satanás pudiera convencer a toda la humanidad de una sola mentira, ¿cuál sería? Dios no existe. Esa sería. Dios no existe. Dios es un invento. No te confieses porque no logras nada. Esa sería la mayor mentira. Confesar no logra nada. No te vayas a confesar, por ejemplo. No te sirve de nada si siempre vas a volver a caer. Esa sería la mayor mentira. Si alguien está viendo este programa y hace años que no se confiesa, ¿qué le dirías, Pablo? Bueno, en primer lugar, que Dios es un Dios, como dije, misericordioso y justo, y está esperando con los brazos abiertos al penitente arrepentido. Dios perdona todos los pecados si uno se arrepiente de corazón. Dios perdona todos los pecados. Tiene que haber, obviamente, de parte nuestra, un verdadero arrepentimiento, un propósito de enmienda y un corazón abierto a recibir el amor de Dios y a responder ese amor. Porque en toda conversión hay una corresponsabilidad con respecto al amor de Dios. Si no, no puede haber conversión. Tiene que haber un cambio de actitud, una renuncia a aquello que me separa de Dios. Y vuelvo a repetir, todo lo que se separa de Dios se corrompe. Todo lo que se separa de Dios se corrompe y la confesión es el mejor exorcismo. ¿Y qué pasa, digamos, en el caso de que una persona sienta vergüenza, ¿no? En algunas ocasiones las mujeres, ¿no? Sienten vergüenza de confesarse con un hombre, ¿no? Sobre todo cuando son temas que tienen que ver con la pureza, ¿no? O pecados contra la pureza. ¿Qué Bueno, deberían hacer? ¿Cómo manejarlo? yo en ese caso que pasa y es muy común y es propio del temor, de la vergüenza humana, ¿no? Obviamente, de la intimidad. Pensar que, en primer lugar, pedir la gracia a Dios en la oración de poder hacer una buena confesión. Y Dios te la va a dar esa gracia, porque obviamente vos te querés volver a acercar a Él, querés pedir perdón. Y en segundo lugar, no mirar al sacerdote como un hombre, sino como un ministro de Dios. El sacerdote actúa persona in Christi, o sea que es el mismo Cristo el que te está perdonando y absolviendo. No tengas vergüenza, porque si mirás al sacerdote como un hombre, lo estás mirando con los ojos del mundo y no con los ojos de Dios. Mira al sacerdote como un instrumento en el sacramento por el cual Dios va a perdonar tus pecados. Vivimos en una época donde muchos dejaron de creer en el pecado y cuando desaparece el pecado también desaparece la necesidad de pedir perdón. Pero hoy descubrimos algo muy distinto, que el confesionario no es un tribunal para condenar, es el lugar donde Dios vuelve a levantar a sus hijos. Y quizás sea justamente por eso el lugar que el demonio más teme. Pablo, muchísimas gracias por haber compartido este testimonio con nosotros. Si este episodio te ayudó, suscríbete al canal y compartilo con alguien que hace tiempo que no se acerca al sacramento de la reconciliación. Luis, antes de irnos, porque la gente lo pidió la otra vez, entonces vamos a hacer una oración que no le hicimos, la oración a San Miguel, Sí, que él siempre está presente en una confesión sincera, obviamente, porque en la confesión hay un combate espiritual y él nos ayuda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Del amén. Padre, Espíritu Gracias, Santo. Pablo. Y recuerden que la batalla no es solamente cultural, es espiritual. Gracias. Nunquam suade nirvana sunt mala quelibas ipse venena bibas Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satan.